Buenos días a todos, bienvenidos a nuestros encuentros digitales Newpter, un nuevo espacio diseñado para impulsar la convergencia tecnológica al interior de sus organizaciones. Tendremos conversatorios con temáticas variadas y formatos distintos, por lo que los invitamos a que consulten el calendario completo de Newpters en nuestra página web www.axity.com. Les recordamos también que pueden escribirnos sus comentarios o preguntas por el chat del evento o por la sección preguntas y respuestas. Vamos a estar leyéndolos al final de la sesión. Iniciamos el Newpter Descubre qué son las células del desarrollo ágil con nuestros speakers Edgar Vázquez, Delivery Manager de Servicios Staffing y Células Ágiles en Axity México, con más de 15 años de experiencia en el desarrollo de software, abordando distintas industrias como retail, banca, entretenimiento y transporte. Liliana Ochoa, arquitecto de información en Axity, analítica, calidad de datos y procesos en Axity Colombia, con 16 años de experiencia en implementación de soluciones de analítica, calidad de datos y procesos de integración. Y nuestros clientes invitados, Krishna García, subgerente de arquitectura omnicanal en Chedraui, licenciado en sistemas de tecnologías de la información, con 14 años de experiencia en retail, y Juan Montes, arquitecto empresarial en Prosa, especialista en la industria retail y banca, con 21 años de experiencia. Bienvenidos. Gracias por la invitación, David. Gracias, David. Muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Espero se vayan uniendo más conforme vayamos avanzando. Bueno, quisiera romper el hielo con un tema que no es nuevo, definitivamente, ya tiene sus ayeres y la verdad es que tampoco es que sea moda, ¿no? Sin embargo, creo que es tendencia y es ¿qué son las células ágiles y cómo se conforma un equipo de células ágiles? Bueno, básicamente una célula de desarrollo ágil es la manera de establecer un equipo de trabajo basado en distintos roles que formarán parte no solamente que pueden ser un proyecto, un programa de proyectos o incluso un portafolio de proyectos, donde su manera de operar siempre estará basada en marcos de trabajo ágiles, los cuales definen, integran y consolidan una estrategia de desarrollo de productos. Y prácticamente el equipo trabaja de manera conjunta para lograr un objetivo común. Esto permite al equipo de desarrollo autoorganizarse, basándose en la comunicación diaria entre todos los miembros e incluso disciplinas involucradas, apegándose siempre a la transparencia y tener con esto un mayor control del proyecto. Con los marcos de desarrollo ágil nos referimos mucho a que el usuario final tiene o va a tener una mayor visibilidad del producto que espera recibiéndolo desde el inicio, de tal manera que pueda validar la funcionalidad o el resultado del producto de servicio y pueda dar un feedback de manera oportuna, no hasta el final del proyecto. Esto hace que se tengan entregas incrementales durante su ejecución. Algo a destacar dentro de estos marcos de trabajo es que no necesariamente tomamos una metodología o nos casamos con una metodología ágil de industria o de moda o de boga, ¿no? Al final del día, la idea es trabajar de manera pragmática en la definición de un tailoring que adopta distintas prácticas, yo le llamaría más que metodologías, donde estas prácticas vienen consolidándose desde hace más de 20 años algunas y que han sido exitosas a la hora de implementarlas. Entre ellas está Kanban, están Extreme Programming, está TDD, está integración continua, que hoy día está evolucionado a DevOps, está Scrum, y bueno, podría mencionar muchas más de las prácticas que se han seguido durante alrededor de 20 años y que se han vuelto, digamos, han tenido éxito. Y lo importante mencionar es que no todas, tampoco es la idea de mezclarlas todas, ¿no? Sino por el contrario,
tener un tailoring adecuado a cada necesidad de cada cliente o de cada usuario. Otra de las cosas es que este modelo, el área de TI lo ha ido extendiendo. Prácticamente nace en el desarrollo de software. Uno de sus, digamos, gestores, entre ellos son Martin Fowler, el cual es el padre de la integración continua, y las áreas de TI lo han ido evolucionando no solamente a proyectos cerrados, sino también lo ha evolucionado a otro tipo de proyectos que son más de manera ongoing, como pueden ser mesas de ayuda, AMS, áreas de NOC/SOC, o incluso llevarlo hasta áreas administrativas, ¿no? Ahora, apegándose no solamente a desarrollo de software, también existen otras disciplinas paralelas hermanas del desarrollo de software, que son como Information Management, Analítica Avanzada, Machine Learning. Aquí me gustaría abrir el foro a Liliana, que nos comparta su experiencia con este tipo de células. Liliana, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Edgar. Muy bien. Bueno, retomando un poco lo que acabas de mencionar, que todo este tema de agilismo se ha ido como desplegando a diferentes áreas. Bien lo mencionas, que dentro de esas áreas está todo el foco de análisis de la información, donde también se aplican este tipo de servicios de células, que es un equipo multidisciplinario que está conformado por diferentes roles, en donde esos roles hacen parte el negocio como peso fundamental, como fuerza fundamental, porque son quienes conocen sus dolores, quienes necesitan esa solución pronta y efectiva, sumado a la experiencia que se tiene respecto al tema técnico y en este caso que me compete todo el tema de análisis de la información. Entonces, esto permite que ese equipo genere una sinergia en la cual van a cumplir ese objetivo en común, que es entregar un producto final, que es una solución. Como lo decías, hay entregas tempranas que comúnmente se llaman producto mínimo viable, que la idea es que cada 3, máximo cada 4 semanas se vaya haciendo un entregable donde el cliente, el usuario del negocio va a tener respuesta y va a tener algo certero de cómo va respecto a sus inquietudes, a sus necesidades. Muy bien, sí. De hecho, tocaste uno de los temas que seguramente vamos a tratar y es el mínimo producto viable. Fíjate que me gustaría como empezar por el tema de la productividad. Una de las cosas que considero que deberíamos de tomar en cuenta es cómo ha mejorado la productividad de los proyectos implementando células ágiles. Buenos días, Krishna. Buenos días, Juan. Me gustaría también abrir el canal a nuestros invitados para que nos puedan exponer y que no seamos unilaterales con este tema. Krishna, ¿cómo ha sido para ti la productividad en los proyectos que has implementado o donde has implementado células ágiles? Hola, buenos días a todos. Gracias por la invitación, antes que nada. Pues contestando a la pregunta, creo que el implementar las células ágiles de desarrollo nos ha apoyado mucho y nos ha servido en los lugares en donde he estado a poder definir metas alcanzables y al finalizar, al final de cada sprint, ya sea Kanban o utilizando Scrum, al final de cada sprint, el usuario o nuestro cliente puede obtener algo tangible, ¿no? Cosas que puede ir probando, que puede ir validando, es más, cosas que ya puede ir usando, ¿no? En el caso de retail, eso es muy importante, sobre todo por cómo se maneja el mercado y cómo se mueve y cómo va cambiando todo tan rápido. Entonces, el poder tener MVP muy específicos y delimitados nos permite ir avanzando, ¿no? Conforme el negocio y conforme los clientes te van demandando eh, nuevas cosas o mejora de los servicios. Muy bien, muchas gracias, Krishna. Juan, ¿nos puedes hablar sobre
cómo ha mejorado la productividad en los proyectos en el sector que hoy día te encuentras. Yo sé que tienes ambas experiencias en retail y también hoy día en banca. Claro que sí. Antes que nada, buenos días a todos. Un saludo. Definitivamente en la experiencia que yo he vivido, lo más que ha mejorado es en una productividad incremental, ya que los objetivos se enfocan en temas específicos y sobre todo en corto plazo. Eso hace que esta productividad, como ya está acotada y centralizada en algo pequeñito, hace que sea más rápida, más efectiva y sobre todo incremental, porque con el paso de la experiencia y lo que es la velocidad, eh, esto va incrementando poco a poco con el cabo del tiempo y la experiencia en los equipos de trabajo, ¿no? Este, pues es lo que puedo comentarles en ambos lados, en retail y en banco, es el mismo efecto que se ha observado. Sí, claro, y más, como lo comentaste, un punto clave es que esa productividad sea medible, ¿no? Y medible no en alta complejidad, sino reducirla a lo mínimo para que pueda dar resultados y puedas ver cifras inmediatas. Totalmente de acuerdo. Yo creo que también, además de que iniciamos o rompimos con la productividad, otra de las cosas que podríamos mencionar, que son muchos, son los beneficios, pero quisiera acotarlo, ¿no? Para ustedes, ¿cuáles han sido los beneficios de implementación en las células ágiles basadas en el negocio? Eh, Regresando contigo, Krishna, digo, nos tocó por ahí en algunos proyectos coincidir y creo que, pues bueno, tú traes bastante experiencia en las salidas a producción y el impacto hacia negocio. ¿Nos podrías platicar tu experiencia? Claro, digo, dentro de los beneficios es, digo, como ya lo hemos mencionado, es esas entregas o esos entregables tangibles que el usuario eh, puede ir ya ir usando, ¿no? Creo que también parte de los beneficios son el tener una mejor visibilidad, más que un control, es una visibilidad de qué está enfocando o en qué se está enfocando cada célula y cada integrante de la célula, ¿no? Creo que también es una sana competencia, inclusive internamente en las células, para ver pues cómo van creciendo y cómo van realizando sus tareas y cómo van avanzando en las historias que están trabajando, ¿no? Y las mismas células, conforme van madurando, empiezan a entregar productos más completos, más complejos, y por ejemplo, y sus puntos de acción se van incrementando, ¿no? Creo que otro de los beneficios es poder ser como, o sea, si hay algo que está mal, darnos cuenta rápido, darnos cuenta a tiempo para poder corregirlo. No el tener algo que esté mal no necesariamente es tan malo o es tan grave. Al final del día siempre puede haber algo que se pueda mejorar, pero darte cuenta a tiempo, darte cuenta rápido, te ayuda a reaccionar y poder corregir el camino, ¿no? Y entregar cosas bien. Digo, ese es parte de los beneficios que yo he encontrado, además de la visibilidad, esas entregas rápidas y sobre todo hablando en cuestiones de cambios, ¿no? Porque en las metodologías tradicionales, o sea, si alguien quería meter un cambio o si el usuario te decía, oye, ¿sabes qué? Ya no me funciona o ya no lo quiero de esta forma y quiero que sea ahora así. Entonces era volver a rediseñar casi todo y casi a veces era empezar de nuevo todo el proyecto, ¿no? Entonces ahora la parte de células ágiles nos ayuda a que si hay esos cambios, podemos tomarlos y podemos ejecutarlos. Y no, el impacto no es tan grande, solo es dimensionar, priorizar y empezar a trabajarlos, ¿no? También creo que una de las grandes ventajas es ese control o ese poder manejar los cambios rápidamente y esa flexibilidad que te dan. Sí, sí, destaco, yo creo que de los puntos que mencionaba, para mí creo los más importantes son precisamente el involucrar a los product owners, definitivamente da ese feedback inmediato para definir estos criterios de aceptación, ¿no? En tu backlog, pero
adicional el tema de abrir la posibilidad a cambios que te puede generar desperdicio, pero si mides ese desperdicio al final es subjetivo porque lo vas reflejando día a día o en cada entrega o en cada sprint o en cada iteración el valor hacia el negocio, ¿no? Y yo creo que va a depender también mucho de la industria, qué tanto lo puede reflejar. Aquí yo me hago la pregunta, en el caso de banca, porque es de repente mecanismos o niveles de cumplimiento más rigurosos, más en términos de seguridad. ¿Tú cómo has visto esta implementación de negocio enfocada hacia el negocio del lado de banca, Juan? Nosotros hemos visto principalmente reducción de errores, reducción de costos por fallas en implementaciones, reducción sobre todo de tiempos, que para nosotros antes eran implementaciones largas y tortuosas, aún contemplando que Banco es protocolario por todas las normas que tenemos que cumplir. Hemos reducido errores, hemos reducido tiempo, hemos llegado a mayor efectividad, pero sobre todo hemos llegado a un punto de experiencia que nos ha generado el ya conocer caminos mejores y más prácticos para poder liberar sin fallas. Entonces, esos son los beneficios que nosotros hemos encontrado y lo que más nos agrada es que pues todo esto se refleja en la economía, ¿no? De los proyectos, por el comparar altos tiempos de implementación contra ahora bajos tiempos de implementación. Ok, muy bien, muchas gracias. Hace rato Krishna mencionaba eh, el tema de las metodologías tradicionales y yo aquí también me hago la pregunta porque la verdad es que vengo de ambas. He ejecutado muchas veces los modelos cascada, los cuales se me hacen muy robustos para ciertos proyectos y hoy día que está nuevamente el boga este tipo de marcos, realmente cuál sería el contraste, porque al final no sé si realmente estén peleados, creo que no, esa es mi percepción, pero para ti, Juan, ¿cuál sería el contraste con las metodologías tradicionales? ¿Definitivamente prefieres las ágiles o hay digamos, ciertos proyectos o ciertas situaciones donde te conviene usar una u otra u otras, ¿no? ¿Me podrías platicar al respecto? Con mucho gusto. Definitivamente va en escenarios, porque, por ejemplo, nosotros tenemos áreas de mesas de soporte, donde el trabajo que llega es algo muy específico. En ese escenario no nos conviene agilizar las cosas, sino más bien dicho, centralizarlas en una cascada ya por las experiencias que hemos tenido. Sin embargo, lo que son proyectos de innovación, proyectos nuevos, proyectos de nuevas salidas, nuevos features, implementaciones de cosas diferentes o nuevas, ahí definitivamente es de nosotros tomamos proyectos ágiles. Eh, digamos que una de las grandes diferencias que nosotros encontramos una contra la otra es que en una son cosas muy específicas que literalmente van sobre un requerimiento documentado, ya totalmente cuadrado, y ahí nos conviene porque no podemos hacer otra cosa, pero contra todo lo demás, sobre todo contra toda la innovación, pues lo ágil es lo que a nosotros nos ha funcionado y nos ha dejado muchos buenos sabores de boca en todos los escenarios. Muy bien. Y hablaste un punto, ¿no? La innovación, creo que es crucial. Krishna, en este mundo retail, que hoy te ha tocado vivir con diferentes de tus clientes, tanto internos como externos, ¿cuáles han sido, digamos, estas diferencias? ¿Te ha tocado vivir metodologías tradicionales? Eh, ¿Qué contraste o qué diferencias has visto tanto en el impacto de negocio como en el impacto de proyecto, ¿no? Sí, creo que digo, el principal de todos es,
o para mí la principal diferencia es que en una metodología tradicional o sea, al final del día es como una receta de cocina, ¿no? Tienes que seguir todos los pasos, ¿no? O sea, hubo una época donde liberé una serie de proyectos en uno de los retails en el que estaba, donde siempre mi proyecto al final del día trataba de sacarlo en el mejor tiempo posible, pero tenía que cumplir con o sea, al final del día eran proyectos en cascada, con un CMMI nivel 3 y teníamos que cumplir con toda la documentación y todos los pasos de la metodología. Entonces, eso creo que luego nos llevaba más tiempo el llenar toda la documentación y el cumplir con todos los pasos que el desarrollo per se. Entonces había veces en que yo administrativamente me tardaba más en cerrar el proyecto que en el que me tomó desarrollarlo y es más, hasta ponerlo en producción, Claro. ¿no? Y a diferencia con las células ágiles y todas las metodologías ágiles, yo al final lo que me decían en las certificaciones, la metodología, o sea, las metodologías ágiles no es una receta de cocina que tienes que seguir paso a paso, es un framework, es un framework de trabajo, es un marco de trabajo donde tú tienes, o sea, toma lo que te dé valor, o sea, toma lo que te funcione para que tú le des un valor, para que tú le puedas entregar un producto de valor a tus clientes y a tus usuarios, ¿no? Y tampoco es no documentes nada, no hazlo todo y aviéntate así en la célula. O sea, más bien es tener un control, pero ya no es tan rígido, ya es más flexible y es tomar lo que te sirve para poder dar en el menor tiempo posible con la mayor calidad posible un producto a tu usuario o a tu cliente para que pueda usarlo. Sí, y ahorita que mencionabas esos procesos de compliance que existen precisamente en una metodología tradicional, un SLDC en instituciones como el CMMI o incluso el PMI, yo creo que se vuelven no la receta de cocina, sino la hoja de ruta para cualquier proyecto, pero al final si lo abordas como con algún marco ágil, no es que eches en saco roto todo ese proceso tan robusto que te dice cómo hacer un proyecto, sino tomas lo mejor de cada una de esas instituciones, ¿no? Al final que se han consolidado mucho durante mucho tiempo y no todos los artefactos entregables o procesos realmente son necesarios para tu proyecto, para tu caso de negocio. Y yo creo que en contraste también hay proyectos que se vuelven multidisciplinarios, como pues hablaba hace rato del tema de analítica avanzada, de information management, donde se juntan no solamente el desarrollo de software. Liliana, que es prácticamente nuestra experta en information management, ¿nos podrías platicar cuál ha sido el contraste en tus proyectos, Liliana, o los proyectos que has estado liderando o ejecutando? Claro que sí, Edgar. Como bien lo han mencionado Krishna, Juan y tú mismo, las metodologías tradicionales lo que conllevan es a ser súper estrictos e ir paso a paso. Como decía Krishna, este sí es como una receta de cocina, las metodologías tradicionales. Entonces, en los proyectos que se manejan con esta metodología, valga la redundancia, hace que los tiempos sean más largos, porque pues hay que hacer un enfoque, un levantamiento y un diseño se debe tener claro que es la necesidad del cliente, y al final, después de hacer la implementación, los desarrollos, las soluciones, se le muestra al cliente. Este tipo de metodologías que ha pasado, que al final cuando se entrega ese producto para que el cliente lo revise, lo pruebe y lo verifique, nos dice, no, esto ya cambió, ya no me sirve, no era lo que esperaba. Frente a una metodología ágil, como vamos haciendo esas entregas rápidas y el cliente está involucrado desde el inicio del proyecto, del desarrollo, vamos aclarando y aterrizando expectativas y él va tomando ya en firme y conciencia y tiene algo tangible de qué es lo que va a empezar a usar. Aquí digamos que entre una y otra, bien lo mencionaba Cris, Juan, hay que tomar una y otra,
lo mejor de esos dos mundos. En la metodología ágil no hay un gran volumen de documentación como lo hay en la tradicional. Sin embargo, hay que traer de la tradicional como esos, al menos tener esos requerimientos, esas historias, algo definido por el cliente para poder ir haciendo un desarrollo más acorde y más aterrizado. Entonces hay que mezclar una y otra. Sin embargo, la metodología ágil es muy buena porque es flexible y se adapta al cambio. Y este mundo en el que estamos viviendo en el momento es totalmente cambiante cada minuto de la vida. Entonces, es simplemente acogernos y mirar qué es el requerimiento, la necesidad del cliente para poder navegar entre esas dos metodologías. Muy bien. Y digo, nada más por último, a mí me entra una duda respecto a lo que mencionabas de ese resultado final. Pongamos un caso de negocio, ejemplo, indicadores o KPIs en un dashboard. Para ti, ese resultado final, ¿cómo lo medirías en una historia de usuario, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo lo verían tus usuarios de frente a entregar el resultado y decir, ok, ¿es óptimo o no es óptimo? ¿De acuerdo? Un indicador, digamos que el producto final, el gran producto final es un indicador de la rentabilidad de mi negocio. Entonces, esas historias o esos frentes para poder llegar al producto final, que es la rentabilidad, necesitamos los ingresos, necesitamos los costos y calcular el margen. Digamos, a grandes rasgos que por debajo hay mucho más tema, ¿no? Entonces, el primer producto mínimo viable que voy a entregar es los ingresos. Señor cliente, aquí tengo los ingresos, ¿está bien? ¿De acuerdo a sus reglas? ¿Está de acuerdo? Sí, listo. Mi segunda etapa es los costos. Nos presentamos y vamos armando esos dos grandes insumos para generar el cálculo de rentabilidad. Entonces, cada entregable, cada sprint va a ser un indicador de ingresos, costos. Luego de los ingresos, costos, calculamos su rentabilidad y empezamos a hacer esas clasificaciones, esas mediciones dependiendo de la segmentación del cliente, dependiendo de la segmentación de las áreas de negocio, de sucursales, bueno, en fin, de acuerdo al frente o al sector de industria que estemos trabajando. Muy bien. Y sí, y te preguntaba eso porque precisamente del lado de desarrollo, la manera de irlo comprobando es midiendo, o sea, revisando funcionalidad, validando funcionalidad, ir navegando en el sistema conforme vas entregando, pero hay algo que de repente para que funcione cierto módulo necesita estar uno inicialmente, ¿no? Y eso se basa mucho en la priorización. Y abre un siguiente tema que lo mencionabas al inicio, que era el mínimo producto viable, que es la manera de componer lo mínimo para que puedas operar, eh, digamos, en todas aquellas funcionalidades que acompañan tu proceso de negocio para que sea funcional y le sea funcional al usuario, ¿no? Para mí me abre también un interrogante de la diferencia que se observa en la implementación realmente de un mínimo producto viable eh, eh, y cuál es ese impacto que genera hacia negocio o hacia las áreas incluso de TI, utilizando una célula ágil. Juan, nos podrías platicar cómo te ha ido con esta definición de MVPs? Con mucho gusto. Nosotros lo que hemos encontrado como diferenciador es la identificación temprana de viabilidad y objetividad del producto. Es decir, nosotros en muy poco tiempo al cierre del MVP, que para nosotros es de 3 meses ya como definición, podemos saber si el producto cumple con la expectativa de negocio, si negocio nos definió correctamente lo que él esperaba contra lo que el área de TI entendió, que eso aunque parece anécdota o chiste, es una realidad. A veces lo que el negocio solicita no siempre es lo que se implementa. Entonces, con esta definición del MVP,
podemos sacar esa brecha de poder dirigir correctamente el producto, identificar todas aquellas definiciones que pudieran ser diferentes. Podemos inclusive empezar a entregarle valor a nuestros clientes de manera temprana y sobre todo el ganar la confianza de nuestros sponsors para poder continuar adelante con el proyecto y sobre todo para evolucionar todo aquello que no está definido. Entonces, para nosotros es de un alto valor la implementación de los MVPs. Ok, Juan, gracias. Krishna, en referencia, digo, a mí me tocó vivir muchos MVPs del lado de las filas en donde de repente coincidíamos, pero algunas en las cuales la definición fue prácticamente de ustedes. ¿Cómo te fue en esos proyectos? Yo tengo un ejemplo muy claro. ¿Sí? Hubo un proyecto que empezó como una POC, porque digo, por más que lo buscábamos realizarlo, pues como que siempre había, no, es que hay otras prioridades, no sé qué. Entonces, pues fue como de hecho empezamos como a meter unas células de ágiles de desarrollo y nosotros mismos fuimos poniendo esos MVPs. Entonces, conforme los íbamos desarrollando, los íbamos logrando en cada sprint, le empezamos a mostrar al usuario, mira, hicimos esto y esto te sirve en esto y ya está en producción. Ah, ¿y qué más van a hacer? Digo, pues vamos a hacer esto y esto y esto. Ok. Entonces, los primeros, no sé, 5 o 6 MVPs los definimos nosotros como parte de tecnología. Y ya cuando se los mostramos al usuario y les mostramos el que es más, que es que su propia gente o sus equipos ya lo estaban usando, fue como los logramos convencer, los metimos los involucramos en este proceso ágil de desarrollo. Entonces ya el usuario, como había mencionado anteriormente Juan, consiguió el presupuesto para poder seguir con la célula, para poder hacer muchos más desarrollos, para que el producto fuera creciendo a lo que hoy en día ya es, ¿no? Que ya es algo que ya toda la empresa está empezando a utilizar, que ya, por ejemplo, la parte de e-commerce se utiliza para sus sitios y toda la parte del marketing utiliza esa información para sus campañas, pero fue algo que estaban muy renuentes por los procesos que tenían y por como todo el proceso burocrático que había para poder conseguir el presupuesto del proyecto, a decirle, bueno, yo tengo ciertas horas, trabajamos, armamos una pequeña célula y esa era muy pequeña, eran creo que 4 personas, ¿no? Incluyéndome a mí. Entonces, y fuimos trabajando y fuimos elaborando productos muy pequeños, se los íbamos mostrando hasta que hoy en día se convirtió en una fuente de información de las principales que tiene esa empresa. Sí. Sobre todo en cuestión de conocimiento de sus clientes y para todo el tema de marketing. Sí, incluso creo que, bueno, de repente eh, como bien lo mencionaste, ¿no? Partió del área de TI por a lo mejor ese know-how que traían en el sistema, porque al final entiendo que lo que querían era precisamente concentrar fuentes de datos y ese know-how no era necesario involucrar a negocios, sino más bien mostrarle a negocio que sí se podía. Y fue la manera en cómo nació el MVP. Pero al final yo creo que es importante destacar que es clave, ¿no? La definición de un MVP, porque también el abordar, oye, voy a hacer agilismo por hacer entregas rápidas, pero no tengo precisamente una priorización o o una estrategia de cómo armar mi producto final que voy a entregar en menos de 6 meses, porque al final del día las buenas prácticas te dicen que pues, los MVPs los liberes no mayor a 6 meses con la finalidad de que ya opere en producción y que el usuario se vaya adecuando a esta nueva funcionalidad. Es crucial, porque si te arrancas a hacer agilismo
no es malo, o sea, tampoco es malo, sin embargo, no lleva esa estrategia de producto como tal, ¿no? Un poco también aquí de los puntos que hemos a lo mejor mencionado, pero se repite, se repite y parte de muchos marcos de trabajo tradicionales, entre ellos PMI te dice que prácticamente la comunicación es el 90% de la efectividad de un proyecto. Eh, ¿Cómo impacta y cómo se potencia esta comunicación a una célula ágil? A diferencia de una metodología tradicional, ¿no? Donde sabemos que voy a mencionar algunos contrastes, como el ejemplo de mucho el formalismo de esperar a que todos respondan una minuta, a esperar que se lleguemos a un acuerdo. Entre ellos, en paralelo, también nacieron herramientas colaborativas que te ayudaban, chats, incluso wikis, incluso otro tipo de herramientas más online que te permitían, pero al final seguías con la metodología tradicional. Aquí nos podrías platicar, Krishna, ahorita que mencionabas este proyecto, ¿cómo fue la comunicación o cómo potenció la comunicación? Sí, digo, la comunicación se reforzó como con esos MVPs, con lo que entregamos, porque el usuario, o sea, al final del día, la comunicación era solo entre nosotros, o sea, solo entre el equipo de tecnología para ir armando los MVPs. Digo, nosotros los íbamos definiendo. Pero cuando el usuario se empezó a potencializar en cuanto empezó a ver resultados tangibles, en cuanto empezó a ver el valor del producto que íbamos entregando, inclusive, o sea, vio el valor al grado de que ya empezamos a tener dailies y ellos empezaron a estar, o sea, siempre había un product owner o alguien que denominó él como product owner en el equipo. Entonces todos los días ese product owner estaba con nosotros en las sesiones. También ya el director o las partes ejecutivas se empezaron a involucrar a tener sesiones cada 15 días con nosotros, íbamos definiendo como los objetivos. Entonces el mostrar algo tangible, algo que funcionaba, que el negocio se empezara a involucrar y entonces, como vieron cómo lo trabajábamos y cómo estaba la célula y cómo era nuestro proceso de desarrollo, ellos empezaron a adoptarlo en sus áreas, ¿no? Empezaron a decir, porque les digo, teníamos un tablero muy pequeño con las tareas que íbamos trabajando, que después hicimos ese tablero virtual. Pues entonces el usuario cuando empezó a participar en esas sesiones, en esos dailies con nosotros, ellos vieron y empezaron a observar, entonces me empezaban a preguntar de cómo le hacíamos y por qué el tablero y cómo lo movíamos. Entonces empezamos a explicar y como ellos empezaron a participar en esos dailies, entonces esa práctica se la empezaron a llevar para sus áreas de negocio. Entonces ya tenían ellos también sus dailies, tenían sus juntas semanales, y que al final del día esa junta semanal fue evolucionando a convertirse en un sprint planning, ¿no? Pero de negocio, no de tecnología. Entonces, eso fue lo que nos ayudó. Entonces, ese MVP, eso es ir mostrando los productos, aportó y ayudó a que el negocio se empezara a involucrar más, ya que se abrieran esos canales de comunicación no solo con esa área, ¿no? Con otras, sino con otras áreas. O sea, al final del día fue como una propaganda de boca en boca. Sí, fue el contagio, ¿no? Al final, Así es. fue permeando. Y además, se fue estableciendo. Aquí un punto importante es que se fue estableciendo la metodología, ¿no? Empiezas desde un POP, después lo defines ya como un backlog, precisamente que negocio le hiciera sentido, y posteriormente con la misma comunicación se empezó a permear a nivel organización. O las áreas que tenías aledañas. Juan, yo me pregunto, en estos procesos que se vuelven de repente más paralelos, como tienes áreas de infraestructura, seguridad en banca, ¿cómo potencia la comunicación? Para nosotros es un cambio de paradigma total, ya que antes la comunicación era jerárquica y formal.
Y aclarando que era jerárquica y formal, es que solamente el gerente le podía pedir al director y solo bajo correo y solo bajo ciertas citas y bajo el protocolo de la alta formalidad. Para nosotros es un cambio de cultura incluso porque ahora es directa e informal. Eso quiere decir que cualquier persona se puede acercar con cualquier área, con cualquier entidad y solicitar, preguntar, requerir o hacer las cosas de manera directa, sin perder, digamos que el control, porque de alguna manera el que yo me acerque y solicite algo, pues tengo que llenar mi formato y demás, pero la comunicación ahora es totalmente abierta y eso emana directamente de un pensamiento ágil. Entonces, para nosotros es un cambio organizacional y cultural dentro de la institución. Sí, sí, rompe totalmente, ¿no? Porque al final, otro de los puntos que menciona el agilismo es, tiene que ver, no necesariamente va totalmente relacionado, pero el cross-funcional precisamente abre esas barreras en las cuales, bueno, mientras ya haya un sponsoring arriba, una definición en el cual, oye, vas a colaborar, entonces no necesariamente tengo que pasar por los niveles de autorización, sino me puedo dirigir directamente con tu gerente o incluso con los líderes de proyecto o los desarrolladores de tu área, pero ya está permitido el que pueda tocar base para evitarme toda esa barrera al final de comunicación, como bien mencionas, jerárquica. Eh, Lili, a ti realmente cuál ha sido el impacto en la comunicación en los proyectos de Information Management? El mayor impacto de comunicación es hacer partícipe al negocio desde el inicio, desde el arranque, definiendo cuáles son esos dolores, cómo se deberían resolver esos dolores para tener esa solución. Creo que ese ha sido el mayor beneficio de involucrar, como bien mencionabas, de tener este sponsor a la mano, de no esperar de ir al gerente y el gerente al director y el director al sponsor, como toda esa cadena que se tenía para pedir simplemente una reunión, aclarar inquietudes, que nos den respuesta a requerimientos, no es ya ir directamente a la persona que puede ayudar a gestionar esas dudas o esos inconvenientes. O sea, como en el daily bien lo mencionaba Krishna, son reuniones diarias que se tienen de saber cómo me fue ayer, qué voy a hacer hoy y qué inconvenientes he tenido. Entonces, es simplemente tener el acceso directo de las personas correctas para hacer que evolucione y se entregue ese producto de una manera efectiva y pronta. Muchas gracias, Lili. Bueno, quisiera cerrar, si ustedes me lo permiten, con una última pregunta incógnita. Yo creo que hablamos de todo el romper barreras, el comunicación, MVP, pero algo importante es que esto pues se ejecuta o se desarrolla en las organizaciones que son piramidales, jerárquicas, precisamente como mencionaba Juan, y que tienen áreas paralelas en las cuales siguen existiendo estos formalismos, porque es pues, la cultura organizacional de la mayoría de las empresas. El enterprise es eso, al final del día. Entonces, a nivel organización, ¿qué tan factible es hoy día? Y me refiero a sus industrias, Juan, Krishna. Empecemos, si quieres, por el tema retail, Krishna. ¿Cómo ves factible impulsar el desarrollo ágil? No solamente en desarrollo de software, no solamente en proyectos multidisciplinarios, sino a otras áreas, ¿no? Que pueden ser incluso áreas administrativas, áreas de negocio. Eh, ¿Nos podrías platicar un poco? Claro, sí, yo creo que sí es factible y creo que la mejor forma, como en muchos casos, es como poniendo el ejemplo, demostrando lo que puedes ir trabajando y cambiando con las células, ¿no? O sea, por ejemplo, el proyecto que mencionábamos anteriormente, pues fue algo que inició como una POC, se convirtió en un proyecto muy grande donde ya hubo muchos involucrados, donde teníamos más de 100 historias en el backlog por desarrollar, pero
el ver cómo trabajábamos y cómo entregábamos productos hizo que, pues no solo dentro de TI, otras empezaran a hacer lo mismo. Digo, y de hecho yo lo retomé porque una persona con la que trabajé también, él le empezó a aplicar y empezó a hacer sus proyectos de esa forma. Yo le pregunté y me acerqué con él y le dije, ¿qué onda? ¿Cómo es eso, no? O sea, ¿por qué los tableros o por qué los post-its? Y entonces me empezó a explicar, me lo llevé y yo lo empecé a aplicar y pues más bien así como de voz en voz y viendo cómo funcionaba y los resultados que te iba dando. Creo que dando el ejemplo y mostrándoles pues los resultados o los beneficios que tiene trabajar de esta forma, es como también las empresas pueden irse dando cuenta de que, de que pueden adaptarlo no solo para áreas de TI, o sea, es algo que puedes adaptar en cualquier área del negocio, inclusive en casa, ¿no? Sí, 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 y al final rompiste esa barrera porque se lo fuiste transmitiendo a áreas aledañas, ¿no? O incluso adyacentes, que eran algunas de soporte, incluso muchas que tenían que ver con el negocio. Muchas gracias, Krishna. Juan, ¿nos podrías comentar tú esa factibilidad la ves alcanzable hoy día en, en banca? Definitivamente sí. Para nosotros, de hecho, ya es la tendencia y esa tendencia es gracias a que los resultados han abierto esa factibilidad de seguir implementando y no solamente implementando, buscando cómo romper todavía con el paradigma aún más, experimentando y probando, innovando y siempre buscar algo diferente a ser todavía aún más ágil o buscar una agilidad tal vez adecuada a nuestro modelo de negocio y mercado. Entonces, definitivamente es 100% factible. Muy bien, muchas gracias, Juan. Pues bueno, ahora sí me gustaría abrir el foro, a nuestros participantes, la gente que se unió, agradecerles también a Lili, a nuestros invitados, pero pues, me gustaría ver si hay preguntas en en el foro. Edgar, muchísimas gracias a Liliana, a Krishna, a Juan por su participación. Mientras abrimos este espacio de preguntas, la invitación es que en su computador están viendo desplegada una encuesta de 4 preguntas muy sencillas que esperamos nos ayuden respondiendo con el fin de vislumbrar algunas necesidades que ustedes puedan llegar a tener y así generar un segundo contacto con ustedes un poco más adelante. Entonces, esperemos unos 2 minutitos, Edgar, a ver si recibimos algunas preguntas y mientras tanto invitamos nuevamente a que nos ayuden con la encuesta. Perfecto. Gracias, David. Ya tenemos una primera pregunta. ¿Cómo romper el mito de que el agilismo se puede aplicar en empresas grandes? Eh, o sea, que se puede solamente en empresas grandes, interpreto yo, no en empresas en fin. Sí, Eh, tal cual, Lili. ¿Cómo romper el mito que el agilismo se puede aplicar en empresas grandes únicamente? Me imagino que faltó esa palabra. sí, como bien lo hemos mencionado durante toda la charla, es permear, es como ir mostrando esas soluciones que se tienen dentro de la organización. Cualquier empresa, sea pequeña o grande, siempre va a tener necesidades de productos, de soluciones que les apalanquen o que les ayuden a tomar decisiones o que les mejoren procesos o mejorar la experiencia del cliente externo e interno. En fin, hay muchas necesidades dentro del negocio. Es simplemente ir proponiendo, ir mostrando, como lo mencionaba Crisna, como lo mencionaba Juan, es mostrar con hechos que ese tipo de metodologías ágiles funcionan.
Entonces, yo armo mi equipo y empiezo a mostrar resultados y así es, pienso yo, que se rompe ese mito que solamente las empresas grandes son las que tienen derecho a estar a la vanguardia. No, o sea, todos, inclusive lo mencionaba, creo que Prisna, en el hogar, se pueden armar esos procesos ágiles de tareas, de actividades puntuales que se van entregando resultados poco a poco. Muchas gracias, Lili. Edgar, ¿quisieras agregar algo más? Yo creo que Lili lo dijo bastante bien. Está prácticamente en el foro los comentarios que se hicieron de cómo se lograron. Yo nada más agregar un punto, ¿no? Muchas organizaciones invierten en ese cambio. Es decir, no solamente es el hecho de empezarlo a hacer a partir de un equipo, porque esa es una manera y si vas consiguiendo éxito, vas vendiendo hacia como lo mencionaba Juan, hacia las áreas más arriba para conseguir el sponsoring, para conseguir habilitarte, incluso abrirte puertas que estaban cerradas dentro de la organización, y lo vas logrando, lo vas permeando, esa es una manera. Por otro lado, he visto en muchas organizaciones que se invierte en mentoring, en hacer toda una campaña de agilismo, la cual también considero que si lo repites y lo vas mencionando, lo vas logrando. Definitivamente no hay una receta de cocina para lograrlo, yo lo creo, pero al final, importante lo que dice Lili, lo que dijo Krishna y Juan, es que si vas generando ese resultado inmediato, y lo va viendo la organización, definitivamente lo va a comprar, ¿no? Lo va a comprar porque eso les impulsa a la innovación y a volverse competitivos. Sería lo que agregaría. Muchas gracias, Deli. A ti, Edgar, de nuevo a Lili, a Juan y a Krishna. Creo que no tenemos más preguntas. Entonces la invitación, como siempre, es, si tienen alguna inquietud, escribir a Nicole Yorquera en Chile, al correo nicole.yorquera@axity.com. De lo contrario, si están en México, jimena.garza@axity.com. Y si se encuentran en Colombia, con lady.puerto@axity.com. Creo que se acaba de abrir otra pregunta, David. No sé si todavía tengamos tiempo o... A ver, dame unos segunditos, reviso. Sí. Sí, tal cual, hay una última pregunta. ¿Cómo saber que un equipo ágil logra su máxima productividad? Yo creo que aquí uno de los puntos que mencionábamos mucho es el tema el que sea medible. O sea, un punto importante es que cómo medimos. Hay muchas maneras de medirlo, y al final del día el saber si sí o si no es una medida a lo mejor muy básica es el avance en tu backlog, y el backlog también se puede ir atrasando definitivamente. Pero el backlog siempre se mide en puntos de historia, que no está casado con puntos de historia, pero es una manera de medirlo versus la capacidad que tienes asignada. Ese punto de historia al principio se vuelve relativo porque alguien puede decir un punto de historia son 20 horas, otro punto de historia son 30, pero al final, si lo vas refinando, los 3, 4, al cuarto, quinto sprint ya lo tienes tan medido porque ya sabes cuál es la velocidad de tu equipo y es donde empiezas a medir realmente la productividad de ese equipo. Es relativo al inicio, pero conforme vas avanzando ya lo vas a poder medir para saber si realmente se atrasó el equipo, que no dio, digamos, el mayor rendimiento, o pues realmente está avanzando de manera continua y la idea es ir mejorando ese punto de historia, ¿no? Es una manera, hay muchas más maneras de medirlo, pero creo que definitivamente sí hay indicadores con qué hacerlo. Muchísimas gracias, Edgar. De nuevo, ahora sí creo que se acabaron las preguntas, no estoy seguro. Déjame reviso. Sí, ya esa sería la última pregunta. Nuevamente, muchísimas gracias a todos. Esperamos verlos en nuestro próximo Newpter, que será el día martes 13 de octubre. Tendremos el Newpter BOC, equipos de trabajo más eficientes.
a las 10 de la mañana hora de Colombia, 10 de la mañana hora de México y 12 del mediodía en Chile. Podrán encontrar el acceso a través de nuestra página web o siguiéndonos en nuestras redes sociales. Esperamos verlos en un próximo Newsletter y tengan todos un muy, muy buen día. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Juan, Krishna, gracias, Lili. Gracias a Gracias, todos. Yaya. Hasta Buen luego. día a todos. Hasta luego.